Muy buenas noches, colegas. Les damos la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Y igualmente le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, a la abogada Adriana Patricia Gómez Baraja. Muy buenas noches, abogada. Bienvenida. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y para definirlo en una sola palabra, este tema de la corrupción, el servicio y la calidad que debe brindar el sector público. Entonces, antes de entrar a la ponencia, mi estimada Adriana, vamos a dialogar un poco, como bien lo dice el programa, diálogo profesional. Ahora, en este tema de la corrupción, qué difícil, Adriana, qué difícil y qué preocupante. La corrupción nos está ganando y todos, absolutamente todos, dijeron sí. O sea, no dijeron ni siquiera, ¿sabes qué? No, mira, esto creemos, consideramos, puede ser que no. Claro, la pregunta se refería a sí o no, pero definitivamente vemos que no hay una luz al final del túnel. ¿Cuál es tu opinión, Adriana? Sí, lastimosamente, la corrupción, entendida en un término amplio como una gran sombrilla que habla de distintos comportamientos, nos toca a todos. Es un flagelo global, va en aumento. Precisamente tocaste el punto de las nuevas políticas de Donald Trump y haciendo una seguimiento a todo este tema de la suspensión de la FCPA, que es la ley de prácticas corruptas para prevenir soborno transnacional en el extranjero. Simplemente el hecho de quedar suspendida durante un par de meses también ya va mostrando que algo pasa y que podría interpretarse como una flexibilización hacia las prácticas. Y precisamente creo que unos actores importantes, y por eso ese tema que tú pusiste y que al que me invitaste a conversar, de hablar sobre corrupción en entidades públicas, es un tema súper importante porque las entidades públicas son un actor relevante en todos los países del mundo para luchar y prevenir contra la corrupción. Este es un tema que debe tocarse de una manera diferente porque todo parte del punto de partida de la función que tiene el servidor público y el colaborador público en el sentido ampliado. Las entidades públicas no solo tienen funcionarios públicos, tienen contratistas, socios de negocios, funcionan como una empresa privada, pero con el interés público, o sea que tienen una mayor obligación de prevenir este tipo de prácticas. Y ese creo que el tema que tú pusiste es súper relevante porque a veces las administraciones públicas no sabemos cómo administrar y combatir este riesgo. Estamos en un momento difícil y para los países de Latinoamérica es un momento difícil entender y prevenir y luchar y mitigar este riesgo. Yo trabajo en un despacho de abogados que tiene casa matriz en España. España ha sido un pionero en hablar de compliance público, que es muy distinto al compliance privado. Si bien estamos luchando contra los mismos riesgos, la lucha es diferente, la forma de gestionar el riesgo es diferente. Por eso si nos paramos del lado público, en donde todos los países tenemos entidades públicas y todas deben luchar contra este, es un tema súper importante, que además cada vez debemos invertirle más tiempo, debemos invertirle más recursos para poder bajar esa brecha de exposición a la corrupción. Entonces, a mi juicio, sigue en aumento la corrupción, no sabemos gestionar muy bien la corrupción y no sabemos cómo mitigar la corrupción dependiendo del lado en el que yo esté, si yo soy lado público o soy lado privado. Y esto es un flagelo global. O sea, eh, si bien digamos que la experiencia, digamos, para nosotros en nuestro despacho de abogados, hay mucho avance en España, por ejemplo, en países latinoamericanos no tanto. O sea, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, no vamos, digamos que documentalmente lo entendemos, pero materialmente no luchamos de la misma manera. Nos falta todavía mucho por aprender y por gestionar riesgos asociados a la corrupción.
que creo que es el tema que hoy vamos a desarrollar. Ahora, cuando hablamos de este tema de la corrupción y hablamos que es una enfermedad que está en terapia intensiva en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Ya mismo voy a compartir el mapa de la página de transparencia, se me escapa el nombre. Eh, Internacional. sí, Transparencia Internacional, y justamente todo está en rojo, está en una situación sumamente crítica. Raro el país que podría decirse salvo, entre ellos Uruguay. Pero ahora, esta enfermedad resulta que nadie es padre ni madre. Todos dicen, no, eso no es culpa mía, yo no tengo nada que ver. La culpa es de ustedes porque ustedes no saben votar. Yo les dije que no votar, y resulta que cuando votamos por el que dijo que no sabemos votar, la enfermedad se agrava más. ¿Qué nos pasa? ¿Quién es el culpable? ¿Es el ciudadano, el político, las entidades, los padres que no los criaron bien? ¿Quién podrías tú definir que es el culpable? Acá el tema cuando se ve desde este lado es que es un tema además geopolítico y social. Entonces, dependiendo del país, fíjate que los países y ese informe de transparencia, de Transparencia Internacional que mide a los países en su índice de corrupción como del 1 al 100, y el que esté más abajo, pues es que tienen, o sea, que combate con más bajo la corrupción. Entonces, cada vez los países de Latinoamérica bajamos punticos. Entonces, de 37 paso a 35, eso quiere decir que estoy volviéndome más débil en los controles. ¿Qué pasa? Que no, la responsabilidad siempre la asumimos que es de la institución. Entonces, la institución pública es corrupta, las instituciones permanecen en el tiempo. O sea, la institución, y lo conversábamos hace un ratito, las instituciones permanecen en el tiempo. Pero las personas que administran y que tienen la responsabilidad de administrar esa institución, que ahí viene el componente, o sea, que además de que hay países en donde es más baja la, digamos, la lucha. Además, viene el componente político, es quién viene durante un periodo de gobernanza a administrar esa institución. Entonces, los países regularmente, pues tenemos periodos de, pues democráticos, tenemos periodos de 4, 6 años, hasta 8 años, y esa gobernanza, pues depende de las personas. Y la gobernanza no la hacen solo los que nombraron en las entidades, ya sea por vía de voto popular o por nombramiento de quien haya sido elegido popularmente, sino que lo hacemos también los ciudadanos. Entonces, la responsabilidad es de todas las personas y los comportamientos son de las personas, no de las instituciones. La institución está ahí y la institución permanece. Y mantener la reputación y la institucionalidad depende de las personas que están ahí, pero también dependen de los ciudadanos. Vamos a ver cuando les cuente cuáles son los mecanismos de lucha contra estos riesgos. La participación ciudadana es muy importante, porque son los veedores de las entidades y de los recursos públicos. Si no hay un juego de participación entre todos, si no hay responsabilidad entre todos, no va a funcionar. El gobernante puede ser un buen gobernante y el director de la entidad o el gerente de la entidad puede ser bueno, pero si las personas que trabajan adentro y los ciudadanos o los stakeholders, todas las partes relacionadas de la entidad no funcionan, no va a funcionar. Entonces, es un juego de todos. Fíjense que en una entidad privada hay una misionalidad más egoísta, son los intereses de la empresa privada, ¿cierto? Y de sus accionistas. Pero en una entidad pública o corporación pública, sin importar el país en el que esté establecida, su misionalidad es el interés general. Y en la perpetuidad, lo que hagamos en esta administración tiene que trascender a la administración siguiente. Si no lo hacemos bien, por ejemplo, si esta administración fue incorruptible, pero no gestionó presupuesto, pues fueron 4 años o 6 años igual perdidos. O esta fue una administración que desvió recursos, la siguiente pues le va a costar mucho poder gestionar bien. Entonces es un tema de trazabilidad, es un tema permanente y es un tema que involucra a todos los actores. Todos tenemos responsabilidad. Entonces, entender eso es muy importante para no solo pararnos del lado del ciudadano que se queja
ni del lado del gobernante que dice es que el de la administración anterior me entregó esto mal, o del que viene que dice yo voy a arreglar esto y no sabe qué problemas traía atrás, ni cómo se iba ni cómo se va a relacionar con el resto de ciudadanos. Y eso tiene mucho que ver con la corrupción y los comportamientos no éticos en la administración pública. Mire, Eso es. eh, Adriana, como abogada, tenemos una cantidad de leyes, normas, reglamentos, disposiciones. Yo estoy suscrito a una de estas páginas legales. Me lleva cualquier cantidad de información que me desborda, no puedo leerla, no me alcanzo a leerla. Hay disposiciones, códigos, etcétera. Pero ¿sabes qué? Tenemos un grave problema. Y ese grave problema es que esas leyes, normas, códigos, reglamentos, etcétera, son violadas y gana el que está mejor apalancado en el sector público. Hace unos días sentenciaron aquí en Ecuador a tres personajes en el área pública y en el sector judicial a 13 años de prisión, donde manejaban las cortes de justicia, los jueces, abogados y otras cosas más. Si tenemos tantas leyes, reglamentos, disposiciones, ¿cómo el ciudadano común, quien habla, quien está viendo estos programas, puede enfrentarse a ellos? O sea, y ahí es donde nuestros 6 panelistas invitados en un programa anterior dijeron, ¿sabes qué? Sí, nos ganaron. Muchachos, nos han ganado. ¿Cómo ganamos esa guerra de ganar? Todos nos quedamos, es como la fase de implementación o de identificación. Yo saco una norma anticorrupción y digo, voy a luchar contra, pero si tú no la haces efectiva, si no tienes control, primero si no la entiendes desde el punto de los riesgos y no la haces efectiva y no tienes controles y no tienes supervisión sobre la implementación y gestión de esos controles, no puedes luchar contra la corrupción. Ese es un gran problema de nuestros países. Colombia, mi país, está hiperregulado en materia de corrupción y prevención de lavado de activos. Hiperregulado. Nos dicen, nos han sacado más de 30 regulaciones de cómo implementar programas de transparencia y ética empresarial para el sector privado o transparencia y ética pública para el sector público. Cada supervisora, que hay unas superintendencias que supervisan, sacó su propia reglamentación, o sea, para el mismo riesgo. Entonces, para mí la corrupción usted la combate así, para el sector salud, así, para el sector público, así, para el sector vigilancia, para todos los sectores de la economía. Pero se quedaron en la reglamentación. ¿Y qué hacen las entidades o las empresas? Yo les pido una serie de circulares internas que repitan lo mismo. Entonces voy a sacar un manual que diga que aquí también luchamos contra la corrupción, que repitan lo que la ley ya dijo, pero no hay el paso a la efectividad del control y no hay entendimiento del riesgo. Yo conozco mucha gente, yo 15 años en el mercado, yo entré trabajando para bancos multinacionales. Mi primer empleador que me enseñó esto fue Citibank en el mundo. Trabajé casi 10 años para Citibank y ellos ni siquiera ya expedían regulaciones. Expedían era guías de implementación y gestión de controles e indicadores, porque la norma estaba. Si ya en Estados Unidos, Citibank es de Estados Unidos, su casa matriz está en Nueva York, ya dijo que era la ley de prevención contra la corrupción y ya emitió una guía, la SEC allá emitió una guía de cómo implementar los programas. Pues yo no voy a repetir eso. ¿Para qué quiero yo otro manual dentro de mi organización que diga lo mismo? Yo me tengo que dedicar es a entender el riesgo y poderlo gestionar adecuadamente. Entonces, yo hoy en Colombia hay un boom hace 5 años porque los reguladores ya empezaron a supervisar y sancionar de expertos anticorrupción. Yo hoy conozco a más de 2.000 expertos anticorrupción, pero cuando yo digo experto en corrupción, ¿qué tipo de corrupción? No me lo saben explicar. Es como cuando tú conoces un médico y le dices, bueno, tú eres doctor en medicina, ¿sí? ¿Qué especialidad? Mano, corazón, riñón. Cuando tú miras las modalidades de la corrupción, no las puedes combatir de la misma forma. Es como si un médico dijera, para un dolor de cabeza, curita, para una enfermedad del corazón, curita, para los riñones, curita. Si no entendemos el riesgo, menos vamos a poder implementar controles efectivos. Y ese es el gran problema que hay hoy en los países de Latinoamérica,
y tal vez en otros países, Europa también, España todavía también está aprendiendo, por ejemplo, de entender el riesgo, entender cómo se combate el riesgo y que la tarea no es documental ni de regulación. Aquí todos los tiempos, aquí todo el tiempo los legisladores y las cámaras, aquí se llama la Cámara de Representantes y el Senado de la República, que actúan a nivel o local o nacional, están preguntando qué normas más debemos expedir. La norma es estática, la norma es un documento. Para nosotros en materia de riesgos es un Word, es un papel. Si creemos que combatimos a través de documentos, no estamos combatiendo y eso es lo que hace que cuando tú dices hablar del informe de transparencia, pues seguimos bajando de puntos, no subimos, porque lo único que pedimos es más documentación y más documentación. La documentación no sirve. En Colombia todavía creemos que gestionar riesgos es tener una matriz en Excel con colorimetría y actualizarlo una vez al año. Y ya combatí el riesgo. No, tienes un papel colgado en tu página web, pero no has combatido, ahí está ahí el riesgo. Y muchas veces ni siquiera tienes identificados todos tus riesgos porque copiaste la matriz del de al lado. O ChatGPT te ayudó a redactar esa matriz. Entonces, creo que hay una mala interpretación. Todavía no tenemos conciencia de que esto es un tema de riesgos, no de regulación. Este es un tema de expertos en gestión de riesgos, no de abogados y legisladores. Y que hay que, además de identificar los riesgos, implementar controles efectivos. Ahí todavía no somos maduros los países de Latinoamérica. En Colombia, del 1 al 10, más o menos, ¿qué tan decidido están a costa de la vida propia de la justicia implementarse como debe de ser? 5, un 6, ¿cómo tú lo podrías calificar del 1 al 10? Lo, lo tendría que ver en diferentes, digamos, escenarios. Aquí Colombia, por ejemplo, el sector financiero está muy bien y ha invertido. Él tiene ya más de 30 años de historia en implementar y gestionar programas y está muy supervisado, que es un punto importante. Entonces lo hacen bien, lo hacen de manera efectiva. Si le dicen el oficial de cumplimiento tiene que ser del primer nivel directivo, lo es. ¿Sí? Si tiene que escuchar a la junta directiva, lo escucha y lo supervisa, pero ya 30 años de historia. En el sector real, muy inmaduro y no hay conciencia. O sea, lo hacen para que no los vayan a multar, pero no previniendo el riesgo. Y en el sector público en Colombia, vamos en un 2 o en un 3. Apenas estamos entendiendo cómo implementar, cómo entender la regulación y cómo documentar. De ahí no hemos pasado. Hay pocas entidades, conozco algunas, pero de todas las entidades públicas en Colombia, las puedo contar con mis manos, las que están entendiendo y gestionando riesgos de manera adecuada. O sea, todavía, digamos, muy maduro el sector público en mi país, tanto en el entendimiento como en la implementación y gestión. Y también en el interés, esto requiere recursos. Todavía no hay, digamos, no está claramente la partida en la apropiación presupuestal de cuánto debemos invertir en controles preventivos de lucha contra la corrupción. Regularmente no está en el presupuesto. Claro, Ni el 1% del presupuesto está destinado a luchar contra la corrupción de las entidades públicas. Entender muy bien las administraciones públicas y la misionalidad que tienen en cualquier lugar del mundo. Yo tengo aquí un libro que son las directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de las empresas públicas. Este es un libro que sacó la OCDE que tiene 20 principios. Esos 20 principios que habló la OCDE sobre cómo es el gobierno corporativo de una entidad pública, lo primero que lo lleva a uno a reflexionar es que la gestión de una administración pública o de una empresa pública o entidad pública se debe hacer igual que lo hacemos con una empresa privada. Lo que pasa es que su misión es distinta. La misión tiene digamos, la entidad privada tiene una misionalidad o unos objetivos estratégicos de interés más limitado interno hacia sus accionistas, mientras que la empresa pública tiene unos intereses asociados a la comunidad. Entonces, eso hace que quien tenga que quien deba administrar que se deba administrar de una manera diferente la gestión
digamos, los principios son los mismos que una entidad privada, pero en la práctica tiene mayor alcance una entidad pública, por lo tanto tiene mayores deberes y tiene mayores obligaciones. Y en esa misionalidad lo traigo porque empieza a hablarse de cuáles son los deberes y obligaciones de las administraciones públicas y cuando ya hacemos eso, ya pasamos del plano de la institución como tal, de esas paredes de la que constituyen la entidad y el letrero que está afuera, sino que ya tenemos que empezar a hablar de las personas que están detrás. Y esas personas que están detrás, que es el gobernante de turno, la autoridad de turno, el director o gerente de la entidad pública que está de turno y que tiene una periodicidad limitada, que tiene que ser muy eficiente en su gestión porque tiene un periodo de tiempo limitado en los países democráticos, o 4 años, o 5 años, o 6 años, pues tiene que hacerlo con unos valores. Ahí sí empieza la diferencia, distintos a la entidad privada. Una empresa privada, sus objetivos estratégicos son de largo plazo. ¿Cómo me veo en los próximos 25 años? Pero una administración privada, las personas que están ahí es, ¿qué debo hacer yo en estos 4 años que tengo de gobierno? Y solo ese timing, o sea, ese tiempo ya lo obliga a ser eficiente, transparente y a rendir cuentas. Y la otra diferencia que ya empieza a verse entre sector público y sector privado es que el sector privado tiene un andamiaje diferente para su gestión, su operación y demás, pero el sector público regularmente es administrador de recursos. Y al hacer administrador de recursos, todo lo tiene que contratar. Por lo tanto, tiene que ser el supervisor de los recursos públicos para que se inviertan y se destinen en lo que, en el objeto estratégico que le designaron a esa entidad. Entonces, casi que son administradores, son de recursos. La entidad pública, por ejemplo, les pongo un ejemplo, una entidad pública que tenga como misionalidad construir los parques y centros de recreación de una ciudad, ¿qué es lo que eso, se vuelve un constructor? No, se vuelve es un ejecutor de recursos que debe contratar con el sector privado para que eso pase. Entonces son administradores de recursos, por lo tanto, lo más importante, algo de lo más importante en las entidades públicas es cuidar los recursos. La gestión del recurso público, desde que está depositado en la entidad hasta que se le entrega a un tercero para que lo gestione y luego para obtener los resultados. O sea, es un veedor de los recursos públicos que le fueron asignados a través de un presupuesto. Y ahí ya empieza uno a darse cuenta que el servidor público y el funcionario público o el contratista tiene un deber muy, muy limitado. Y la otra es que el funcionario o el colaborador público tiene un deber ético, pero ese deber ético crece en el sentido de hablar de la probidad del funcionario o del colaborador público por la responsabilidad que tiene. Entonces, cuando hablamos ya de la ética pública y de la responsabilidad ética que debe tener un funcionario público, un colaborador público en el sentido ampliado, porque no solamente es el funcionario servidor que firmó un acta y lo nombraron a través de un acto administrativo, sino también el contratista, el miembro del consejo directivo, el directorio, todos los actores o los mismos ciudadanos que tienen digamos, una necesidad frente a esa entidad. Entonces tienen un deber mayor. Y ese deber mayor, y por eso, por ejemplo, aquí en Colombia se volvió obligatorio tener códigos de integridad del servidor público, donde les dicen exactamente qué deben hacer y qué no debe hacer un servidor público, para empezar a manejar la ética pública con unos límites. O sea, ese es el marco de referencia de todo servidor público. El que no conozca el código de integridad no tiene ni idea si está haciendo bien o está haciendo malas cosas, y lo otro es porque el servidor público no se puede extralimitar en funciones. Hacer más es ya ir en contra de una regulación. Entonces tiene que hacer justo lo que le dijeron que tenía que hacer y tiene que engranarse dentro del resto de las entidades. ¿Y por qué yo vengo a esto? Porque es que cuando ya hablamos de corrupción es lo contrario a la ética pública. Son esos actos de conducta que son contrarios a la ética pública. Y fíjense que aquí ya estamos delimitando el tipo de riesgos que se pueden presentar en una entidad pública cuando hablamos de riesgos reputacionales. Las entidades públicas, igual que cualquier empresa privada, pueden tener riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos técnicos, riesgos de ejecución, riesgos sociales, ambientales, pero tienen adicional, y digamos, el componente más grande es el riesgo de conducta, porque tienen un código de conducta muy estricto. Ese es uno de los temas que la OCDE ha tratado, el principio de la integridad
y tener un marco de integridad en todas las entidades públicas lo ha venido introduciendo, por lo menos en todos los países de Latinoamérica desde hace ya varios años y con mucha fuerza en todos los que han entrado en la OCDE como miembros. Y por eso ese código de integridad es muy importante. Una vez se le pregunta a los servidores públicos, ¿usted conoce el código de integridad de su entidad y sabe hasta dónde usted puede llegar y qué es lo correcto y qué no es lo correcto? O sea, ¿qué le permite el código y qué no? Muchas veces se quedan en, ah, cuando entré me lo entregaron, o eso es para los funcionarios, no es para los directivos, o eso es, sí, ahí está, eso es algo que hay que hacer y actualizarlo una vez al año y colarlo en la página web de la entidad pública, pero no se vuelve material. Y ahí está el problema, uno de los principales derroteros, y es entender cuál es que la integridad pública y la probidad de los funcionarios públicos es muy importante y que deben entender muy bien cuáles son las conductas que deben incurrir en las conductas que tienen prohibidas y cuál sería la sanción por incurrir en prácticas prohibidas. Si eso lo entendieran muy bien los funcionarios y colaboradores públicos, tendrían mayor responsabilidad y ayudarían a mitigar o aislar mucho más los riesgos. No siempre lo conocen y piensan que el código de conducta es como un papel de requisito de publicar en la página web para los terceros. Entonces, visto esto, que las entidades públicas tienen una misionalidad de interés común, que tienen que ser eficientes y tienen unos valores, eh, digamos, muy altos para cumplir unos estándares muy altos, y que además exige una ética, una integridad del servidor público y debe conocer hasta dónde va su conducta, hasta dónde su conducta no puede contrariar lo ético, es que empezamos a ver los derroteros. ¿Cuáles son los principales derroteros? Ya tú mencionaste uno, Víctor. El primero es creer que luchamos o que mantenemos la misionalidad de las entidades públicas o la institucionalidad a través de regulación. Y regulación interna de la entidad, yo saco una guía, yo saco un procedimiento, yo saco una directriz, yo la publico, saco un acto administrativo, o a nivel, digamos ya, de naciones, saco una ley. Entonces, cuando eso pasa, ahora, ¿qué pasa frente a las conductas? Las conductas no se regulan a través de leyes. Las leyes dicen qué conductas son las prohibidas o las permitidas, pero no dice qué pasa cuando las conductas transgreden el límite, qué hay que hacer cuando yo transgredo un límite. Esa es la zona ya de la interpretación. ¿Y qué pasa cuando el derecho positivo y las normas pueden ir incluso en contra de lo que se espera que sea éticamente correcto? Las normas tienen problemas porque las normas tienen vacíos legales. ¿Qué pasa frente a un vacío legal? ¿Yo puedo hacerlo mientras la norma no me contraríe? ¿Qué pasa si la norma permite más de una interpretación? Es que aquí voy a interpretar que sí se puede para yo poder hacer X cosa, o aquí voy a interpretar que no se puede y lo defiendo con una argumentación jurídica para decir que no se puede hacer. ¿Qué pasa con las situaciones no regladas? El problema de las normas es que las normas siempre salen mucho después de que las conductas empiezan a suceder. Entonces, las regulaciones siempre salen después. ¿Qué pasa entre ese momento en que hay una conducta que pareciera no correcta, pero no está regulada? ¿Y qué pasa en aspectos conductuales que traspasan las normas? Yo tenía un jefe que hablaba de las normas navegan en el mar de compliance, o sea, por encima están los valores y la ética y las normas están por dentro. Si la norma contraría el valor, yo debo acudir al valor o a la ética. Y en lo público, mucho más. Pero a veces los funcionarios públicos se quedan en la parte normativa. Dice, mientras yo no esté contrariando una norma, yo puedo hacer. Y ahí vienen muchos temas de conducta que se transgreden. En mi país hay muchas conductas contrarias a la ética que no están reguladas y las entidades públicas responden lo siguiente frente a un evento materializado. Dicen, no puedo hacer nada, pero no tengo norma que me lo permita. Pero es que esto es un hecho de soborno. Sí, pero como no hay normas aquí que digan cómo manejar ese hecho, yo no puedo dejar de hacer una contratación pública, por ejemplo. Es que no me han dicho qué hacer con eso. Eso no está tan claro. Y yo prefiero contratar aunque haya un evento de corrupción que puede materializarse porque no quiero transgredir la norma y mañana ganarme una sanción por incumplimiento de una norma. Entonces, pareciera que las normas están confundidas en el sector público, es que las normas están por encima de los valores éticos, cuando los valores éticos son los principios normativos. Entonces, ahí hay un tema de interpretación en lo que son
las conductas íntegras y no íntegras y cuál es mi límite. Todos creen en el sector público que el límite es la norma y mientras no haya norma, pues no está arreglada. Fíjense que la corrupción, por lo menos en mi país, no está definida legalmente. No hay una norma, no hay una ley que diga esto es corrupción. La ley, aquí hay una ley anticorrupción que ha tenido tres reformas, salió primero en el año 2012, luego vino en el año 2016 una reforma y ahorita en el año 2022. Pero en todas se habla de cómo no las sanciones, usted qué debe hacer, cómo gestionar los riesgos, qué es lo mínimo que debe implementar una entidad pública o una entidad privada para combatir la corrupción, pero no se define la corrupción. Entonces ya ahí hay una ambigüedad, queda como, qué será corrupción? O sea, ¿qué comportamientos? O sea, ¿cuál es la lista taxativa de los comportamientos que son éticos y cuándo está la línea de donde yo ya trasgredo y paso a lo no ético? Entonces ahí hay un gran derrotero entre las normas y los valores éticos. Yo creería que no es necesario otra vez normar y sacar una lista taxativa. Yo creería que los principios éticos son la base de las normas. Por lo tanto, hay que respetarlos y si la norma es contraria o deja vacío o no regula, yo debería acudir al principio ético. Y eso no es tan entendido en el sector. Ese es el primer punto. Entonces, aquí ya estamos hablando de los comportamientos éticos y no éticos que permiten llevar a la corrupción o a las modalidades de corrupción. Adrián, Ujú. bien, yo en algún momento entrevistando a nuestro colega Carlos Parra Arceo de México, funcionario público con mucha trayectoria, conversaba con él y le indicaba lo siguiente, le decía, bien, el funcionario público es una de las personas que constantemente se está preparando, una, para poder ascender, dos, para prestar el servicio en la institución que esté, tres, por su tema académico y profesional. Pero, ¿qué pasa? Que, un ejemplo, uno quiere servir a esa institución donde sea que esté, pero vemos que cada 4 años, cada 5 años viene un nuevo gobierno, reemplaza a los nuevos jefes, ellos deciden si te quedas y te vas, y le dice, tú tienes que caminar por el camino que yo te trazo. Si te gusta bien, si no te vas. Así de sencillo. Entonces muchas de estas personas, hombres o mujeres, que quieren trabajar, quieren mantener a su familia, quieren hacer un buen trabajo, pero que lamentablemente a veces se ven coercionados y como bien indicabas, están las disposiciones, pero a veces tienen esos vacíos. Como dicen en mi país, echa la ley, echa la trampa para utilizarla. Y vemos que desmotiva. Hay gente que conozco, que he conversado, que ha trabajado en el sector público, que hemos dialogado, y me dicen, Víctor, he tenido que salir del sector público, no podía más, no podía más. Entonces, preferí, me dicen, he preferido salir. Entonces tenemos un grave problema ahí en estas serie de disposiciones que a veces pueden ser que tengan vacíos o puede ser que no funcionen. Sí, de acuerdo. Yo pensaría que no hay digamos que una estructura clara sobre esa parte. Creo que hay una estructura clara sobre la garantía del cumplimiento normativo, pero todavía no hay cultura de cumplimiento y y digamos, no regulación, sino entendimiento de la integridad como el comportamiento del servidor público, que es bien distinto. Cuando yo me quiero comportar bien y siento que inclusive la norma no es correcta, pareciera que ahí vienen los derroteros y le pueden decir a alguien, no, 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 así no debes funcionar tú. Tú funcionas como nosotros te decimos y aquí está la norma. Pero cuando hablamos de integridad y de el deber ser, cómo deberían ser las cosas y que alguien levante la mano y diga, sí, como usted lo está haciendo no es, ahí hay un derrotero que no está bien protegido, pienso yo, en la función pública. Y pienso yo que la institucionalidad no está bien protegida. Los gobiernos corporativos de las entidades públicas no son fuertes todavía y por eso no está protegida esa institucionalizar.
esa institucionalidad y a las personas que quieren cumplir con el deber ser. Pienso que ahí hay un problema importante. Nos vamos con nuestro colega Carlos Parra Arceo. Carlitos, muy buenas noches, bienvenido. Hola, mi estimado Víctor, buenas noches. Un placer, como siempre, acompañarles. Adriana, un gusto, un placer escucharte. He estado con atención en toda tu disertación y tu presentación. Coincido en todo lo que estás mencionando. Nada más quisiera yo complementar con algunos comentarios. Sí, realmente es triste el flagelo de la corrupción en los países de Latinoamérica. No es exclusivo de Latinoamérica. Pero el otro día yo comentaba con Víctor que hay una enfermedad aún más grave que es de la corrupción, que es la impunidad, porque vemos con tristeza que muchas veces los controles o las instituciones establecidas detectan actos de corrupción de los gobernantes y no pasa nada. Y no pasa nada en algunos países porque es más fuerte la impunidad y da a veces tristeza y más allá coraje muchas veces ver cómo pues sí, dejan su cargo público y se llevan todos los millones de dólares o de pesos o de la moneda del país que sea y no pasa nada. Y yo creo que cuando combatamos la impunidad al mismo tiempo que la corrupción, vamos a tener un paso adelante en el combate a la corrupción, que no debe ser visto también como algo que está creciendo. Es un mal que ya tenemos arraigado en la cultura latinoamericana y que las medidas que debemos de tomar, más allá de prevenir, son medidas ya correctivas que deben de prevalecer. En el caso de la administración pública, no conozco la normativa de todos los países de Latinoamérica. Puedo hablar de lo que tenemos implementado en México. Y en México está muy claro que tú puedes hacer todo aquello que la ley te permita. O sea, a diferencia de la iniciativa privada que puede hacer todo aquello que no esté prohibido, en el caso de la administración pública, solo puedes realizar lo que la ley te permite. Y hay un valor al que yo le traigo mucho respeto dentro del el ejercicio de la función pública, que es el de la racionalidad. Como tú mencionabas, Adriana, hay un conflicto entre lo que es la ética y la norma establecida, debe de prevalecer la racionalidad. O sea, ¿qué es realmente lo que debería de ser de acuerdo con lo que el racionamiento lógico nos dicta? Y también coincido contigo en que, y lo comentaba yo con Víctor Hugo, en que de nada sirve que nos atasquemos de lineamientos, normativas, leyes, cuando realmente lo que debemos de vigilar es que éstas se estén cumpliendo y no sean letra muerta. Felicito a Víctor por la coordinación de esta plática y a ti, Adriana, por tus comentarios tan claros y acertados. Y sí, lo comparto definitivamente. Y sí, pues ahí están los comentarios que yo les puedo hacer nada más como adición a todo lo que Adriana también ha comentado. Gracias, no, Carlos, muy importante lo que tú dices y creo que ese es un punto importante y creo que hablar de la racionalidad es un tema muy importante que genera cultura de cumplimiento en las entidades públicas y en los servidores públicos. Y que tristemente la falta de esa racionalidad o el abuso de esa racionalidad, cuando yo sé que estoy haciendo, es lo que hace que un funcionario que está luchando de manera correcta dentro de una entidad por mantener la objetividad, el cumplimiento de los procedimientos y demás, se vaya de una administración porque no entiende que están cumplidos. Y ese es un punto relevante. Bueno, entonces yo lo que quería decirles aquí es que un poco vieron, terminamos hablando de conductas en últimas. Conductas y conductas de los funcionarios públicos y de los colaboradores públicos, pero en estas conductas creemos que también la responsabilidad solo es del funcionario público y del servidor público que tiene una responsabilidad. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que el socio de negocio, como lo dice la OCDE, de la entidad pública y del funcionario público es el privado, la empresa privada, para poder sacar adelante cualquier proyecto
que se proponga una entidad pública necesita del privado necesariamente. Yo necesito un proyecto de infraestructura, yo necesito servicios de salud, yo necesito servicios educativos y en nuestros países de Latinoamérica, por lo menos todos los países democráticos, regularmente esos servicios son prestados por terceros, ¿sí? Porque lo pueden gestionar y además debería ser así si está el privado en capacidad de gestionarlo mejor que el público. Porque yo podría decir como entidad pública lo hago, pero no soy un experto, no puedo hacerlo. O hay algunos servicios que se administran desde la entidad pública y otros desde la entidad privada. Por ejemplo, en Colombia, los servicios de salud pueden ser prestados por entidades privadas, pero también por entidades 100% públicas. Pero en todo caso, aunque sean servicios prestados 100% públicos, tú necesitas del privado, porque tienes que contratar, así sea personas naturales, para que te presten servicios y ese es un colaborador, un socio de negocios. ¿Y por qué yo uso la palabra socio de negocios? En mi país, el sector público siempre se ha querido diferenciar del sector privado. Dice, no, nosotros tenemos socios. No, aquí no se hacen negocios. No, aquí no hay clientes, no hay proveedores. Pero la verdad es que sí, es solo un tema semántico. Necesariamente usted necesita del sector privado porque usted lo único que tiene es recursos. Y usted esos recursos debe adjudicarlos a alguien para que le ayude a gestionar. Y ahí, si hay entendimiento de que el lado público necesita el lado privado, los riesgos son de todos. Y usted ya se expone porque o su socio de negocios es una persona ética o no ética, y ahí ya usted tiene que empezar a ver que usted no se contagie, porque si su socio de negocio usted no lo conoce bien y usted no sabe que si su socio de negocio no se quiere comportar bien o quiere sacar provecho de la administración pública o no, o quiere recibir los recursos pero no quiere ejecutar la actividad para la que fue contratado, pues ahí empiezan a haber unos riesgos. Entonces, las entidades públicas tienen que cambiar un poco su visión de que nosotros aquí hacemos todo. No, ustedes no hacen todo. Ustedes solo colocan recursos para que los terceros se los ayuden a ejecutar o para que los terceros los ejecuten 100% por su cuenta. Pero al pasar eso, quiere decir que usted tiene los mismos riesgos que tiene el sector privado. Y la entidad pública no ha identificado esos riesgos de esa manera. En Colombia, a las entidades públicas se les dijo que tenían que luchar contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo desde el año 2009 y nunca implementaron programas o sistemas de prevención de lavado de activos o de anti-money laundering, diciendo que las entidades públicas no les pasaba eso. ¿Para qué? Es que nosotros trabajamos con recursos públicos. A mí el Ministerio de Hacienda o el ordenador del gasto me gira mi partida presupuestal, entonces, pues, ¿dónde va a haber lavado si los dos somos entidades públicas? Pero es que usted esos recursos los coloca con los privados. Usted adjudica contratos con distintas modalidades contractuales, unas más riesgosas que otras. Una contratación directa es mucho más riesgosa que una licitación pública en donde hay, digamos, más transparencia, hay más intervención de terceros, hay más observación, más veeduría. Pero en todo caso, usted sí está colocando recursos. Entonces, usted le entra recursos para que sea de su misma cartera, de cartera pública, pero usted los coloca en terceros. Y esos terceros, a su vez, contratan y subcontratan con otros terceros para lograr cumplir el prometido o la tarea que le fue encomendada. Y la otra es que el funcionario público suele gestionar su administración desde una oficina, desde su escritorio. O sea, yo necesito revisar una contratación, mándeme papeles por el computador, en PDF, ya ni siquiera son físicos. Y yo aquí reviso. El sector privado cuando va a contratar algo, inclusive un ciudadano cuando va a contratar algo, va a comprar un carro, ¿qué hace? Voy al concesionario de carros y voy y miro el carro que voy a comprar. La entidad pública dice, yo necesito un lote de carros para los altos directivos de mi entidad, vengan a mí y mándenme los documentos y mándenme el brochure de servicios y mándenme todo por email y necesito que todo me quede documentado. El servidor público trabaja de una manera más pasiva frente a la gestión del riesgo. Y eso tiene un impacto importantísimo porque hay algo que hay que cuidar en la contratación pública. Y la contratación pública se controla muy precariamente a través de documentos. Ah, es que yo pido certificaciones. Yo necesito ver los estados financieros, certificaciones. Yo necesito saber si esa empresa tiene experiencia, certificaciones. Todo esto termina siendo papel, papel, papel. Una entidad privada que va a contratar un servicio, vaya a hacer una visita domiciliaria a la empresa para ver si la empresa existe, si no es fachada, si en verdad ha prestado servicio, en verdad tiene el número de empleados que dijo, si en verdad funciona como dice que funcione. Una entidad pública, cuando revisa a un privado o a un proveedor que le ha prestado un servicio, le dice, mándeme papeles y yo los reviso. Y lo otro es que la mitigación y la mitigación de riesgos y el análisis que se hace es desde el punto de vista legal.
¿Quiénes terminan haciendo los análisis de riesgo? Los abogados de las áreas contractuales, muy buenos en cuidar que no se incumpla la ley, lo que decía ahorita Carlos. El funcionario público está cubierto con una capa que dice, yo lo que no puedo es incumplir las normas y no me puedo tampoco exceder. Y yo hago lo que la norma me dice, pero eso es riesgo legal. ¿Y los demás riesgos? ¿Usted cómo mira el riesgo operativo, el riesgo financiero, el riesgo técnico, el riesgo reputacional, el riesgo de conducta en sí? No es a través de papeles. Usted no sabe si una persona está favoreciendo a otra a través de un certificado, ni a través de un análisis de un checklist en un documento. Las carpetas contractuales en la mayoría de los países de la contratación pública es un cartapacho de documentos así de grande. Y cada vez le metemos más, pidamos más papeles. Pero a usted ahí no sabe si realmente eso no es gestionar riesgo. Y es muy limitado a solo riesgo legal. Y quiero te va la palabra sola. Ahí, ese es el punto de partida para poder hablar de cuáles son los riesgos que en verdad enfrentan las administraciones públicas más allá del riesgo legal, o sea, el incumplimiento de una norma, y, y el control más allá del control documental. Y ahí empiezan, hoy hay otro derrotero que tienen que cambiar un poco la visión las entidades públicas. Adriana, tenemos un mensaje de Freddy Coto de Ecuador. Nos dice lo siguiente: ¿qué pasa cuando el privado no quiere participar porque ya están asignado ese proyecto a un proveedor determinado a dedo? Ese es uno de los riesgos grandes. Te adelantaste un poco a lo que voy a mostrar. Es uno de los riesgos grandes en la gestión contractual y es uno de los controles que no sabemos poner en las entidades públicas. Creo que aquí voy a pasar de una vez aquí como a los principales riesgos que hay en las administraciones públicas y ese es un riesgo de opacidad que hay grande en la contratación pública. Algunos países son más transparentes, piden, digamos, hacerle seguimiento a toda la gestión, inclusive la precontractual, que es esa, pero hay muchas prácticas que todavía no se han eliminado. Por ejemplo, en nuestros países es muy normal tener listas cortas de proveedores. Entonces yo llamo a tres o cuatro empresas que me interesan y digo, usted me puede cotizar, por favor, y entonces hacen toda una publicación y dicen qué fecha es el día que se abre, que tienen que traer pueden hacer preguntas, o sea, tiene un cronograma muy estricto, pero solo llamaste a tres o a cuatro. Y ahí ya la lista corta, obviamente, es un tema de opacidad brutal que está generalizado. Entonces, por eso cuando dice uno, y luego cuando ya sacan la licitación pública de esas listas cortas y solicitar cotizaciones para poder hacer unos estudios previos, y luego sí sacan la licitación, dicen, ah, sí, pero ya nosotros sabemos a quién vamos a contratar porque fue de esos tres o cuatro que nos cotizaron. Y así es, ese es el mecanismo de contratación del sector público. ¿A qué se invita a las entidades de adelante los controles que vamos a ver más, ahorita, más adelante? Pero, ¿a qué se invita a las administraciones públicas? Haga el proceso de contratación transparente desde el inicio. Usted no puede tener listas cortas, ni puede pedir cotización a tres o cuatro proveedores. Ah, es que yo tengo como mínimo tres cotizaciones, pero es que esas tres cotizaciones, ¿usted a quién invitó a que las presentara? O sea, ¿quién supo? En su página web usted todos los días publica las, em, digamos, las ofertas o las necesidades que usted tiene en la entidad. Entonces, ese es un gran derrotero y fíjense que está muy normalizado. Dicen, ah, pero es que el procedimiento me lo permite. Mientras yo tenga mínimo tres cotizaciones, yo ya puedo andar. No, es que usted tiene que publicarlo al mundo en general, ¿sí? A cualquier persona, son los ciudadanos y las empresas y los proveedores los que deciden si quieren participar. No que usted manipule desde el principio la gestión precontractual y usted desde el principio solo invita ah, es que yo mandé un correo. Yo mandé un correo, pero yo le puse fechas y límite y tiempo. Pero pues solo se enteraron tres personas, usted le mandó solo el correo a tres empresas. Entonces, la forma, la transparencia en la gestión precontractual y contractual, o sea, hasta el momento de firmar un contrato, todavía es muy opaca, aunque se crea que hay plataformas y que yo publico y que además la forma de invitar a participar en un proceso contractual público es muy limitada y hay muchas prácticas estandarizadas y normalizadas que van en contravía de la transparencia en la contratación pública. Y eso es lo que hace que pase lo que nos dicen en la pregunta. Entonces, miren que acá yo les traigo una lista de los principales riesgos asociados a las administraciones públicas. Y casi todos, o todos,
Muchos, estos son los principales, pueden haber más, todos están asociados a conductas y conductas bajo la sombrilla de lo que se entiende como corrupción o cohecho, que lo ha definido la OCDE. Como les digo, es la definición doctrinal, la más estándar que hay, pero todos, y fíjense que cuando ustedes leen ahí la lista que yo tengo, es muy difícil interpretarlos. Primero, entender qué significa cada riesgo. Y segundo, o sea, en su definición propia, lo otro difícil es ver cómo a mí se me puede materializar ese riesgo en una entidad pública, es muy gaseoso todavía. Y tercero, cómo yo combato ese riesgo. Por lo menos en Colombia las entidades públicas han evolucionado en combatir el contagio em, de lucha contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo consultando listas de lavadores de dinero. Pero eso sirve para ese punto 10, ese riesgo 10. Pero usted sí tiene que luchar contra el nepotismo, los actos de favorecimiento, el soborno, la malversación de bienes, no le sirve ese control. Porque las listas de lavadores de dinero son lavadores de dinero que ya están incluidos en listas y que usted no debería contratar con ellos para no contagiarse. Entonces, fíjense que era lo que yo les decía, aquí vuelvo al punto de cuando uno habla de expertos anticorrupción, y yo les decía, hacía el comparativo con los médicos y los médicos especialistas, cuando uno ya, o sea, en la sociedad está clarísimo que si yo tengo un problema de salud mental, voy al psicólogo o al psiquiatra. Yo tengo un problema de corazón, voy al, al, al médico experto en corazón. Si yo tengo un problema de entonces uno ya eso lo tiene claro. Pero cuando yo hablo de riesgos de corrupción y digo quién es el experto y cómo se combate la malversación de fondos en una entidad pública, no está tan claro. No hay expertos en todo esto. Somos todavía muy generalistas los expertos en riesgos, en identificar estos riesgos y en combatirlos. Y este es un gran problema que hay. Algunos países, digamos, abanderan algunos riesgos y es así las leyes. Las leyes dicen, usted como mínimo debe combatir la corrupción y entienda corrupción como estos hechos o estas actividades o estos delitos. Y le está poniendo un mínimo. La norma solo pone mínimos. O sea que si usted está cumpliendo la norma, está haciendo lo mínimo. Pero si usted entiende dentro de una entidad pública y le hace un buen análisis de riesgos, dice, no solo están esos que dijo la ley, usted tiene más riesgos. Y esos riesgos se combaten de manera diferente. Se identifican, se clasifican, se denominan de manera diferente y se combaten de manera diferente. Entonces, hoy hay una incongruencia entre los riesgos que tiene la empresa, los riesgos que se levantan en las matrices de riesgos y los controles que se implementan. Se dice, materialmente, la entidad tiene 10 riesgos. En la matriz de riesgo decidimos dejar solo uno crítico, que es la corrupción en general. ¿Pero corrupción en qué modalidad? En general. O sea, ya ahí ya empieza a volverse gaseoso. Y tengo solo un control que combate uno de ese riesgo que yo documenté, que puede estar limitado a los verdaderos materiales riesgos que tiene la empresa o la entidad pública. Entonces, hay una inmadurez en la identificación, en la denominación, en el mapeo de los riesgos y en el establecimiento de controles. Si yo les dijera, digamos, en las entidades públicas en Colombia, y también como somos un país positivo, dice, yo me limito a gestionar el riesgo que me haya dicho las normas. Por ejemplo, en Colombia a nivel distrital, o sea, Bogotá es el distrito capital del país y tiene, esa alcaldía es tan grande y tiene una responsabilidad tan grande porque aquí hay más de 12 millones de habitantes, tiene 72 entidades que administran, o sea, que son las entidades adscritas y vinculadas a la alcaldía para poder cumplir con la gestión de la alcaldía de Bogotá. Es muy grande. Pero esas 72 entidades, lo que les dijeron, mire, como mínimo lucha contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo. Entonces, todas se volcaron a implementar sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo. Pero si uno va y mira las entidades por dentro, dice usted no solo tiene ese riesgo. Y luego evolucionó y el distrito, que además es el más avanzado, el distrito capital de Bogotá, dijo, además luchen contra la corrupción y el soborno. Entonces todas se volcaban a implementar programas antisobornos basados en la ISO antisoborno. Entonces dice, mientras yo tengo un programa de lucha contra el lavado de activos y un programa de lucha contra el soborno, yo ya estoy cubierto. Pero si usted se hubiera hecho un buen análisis, usted puede decir, mi entidad no solo tiene esos riesgos. Fíjese que con un sistema antisoborno usted está revisando los temas de nepotismo, está mirando parentescos en la entidad. Los parentescos pueden
ser pariente no es per se un problema, ¿no? Obviamente hay derecho constitucional a que hayan parientes en las entidades, pero el hecho de haber parientes puede conllevar o a conflictos de interés, a nepotismo, a otros riesgos que sí son graves. ¿Y usted está identificando y gestionando el tema de parentesco? Esa es una pregunta. No, porque eso no me lo dijo la norma. La norma banca a mí me dice que solo luche por ahora contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo. Entonces volvemos otra vez al punto legal. Entonces todo lo interpretamos de que si la norma no me pide, yo no tengo que hacer, no lo estoy viendo con una visión de riesgos. Y la otra, las definiciones. Fíjense que hoy, y yo esto lo enlisté en el orden en que hoy se presentan los riesgos en las entidades públicas. O sea, la corrupción se presenta en las modalidades en ese orden. Ahora, este es un análisis personal para que alguien lo interprete distinto, pero pienso yo de lo que he trabajado, de lo que he apoyado entidades, este es el orden de los riesgos en los que se presentan en las entidades públicas, tal vez no en todas, pero digamos que son riesgos más generalizados. El principal problema que hay son las inhabilidades y los conflictos de interés o los favorecimientos. Eso, los actos de favorecimiento. Y los conflictos de interés todavía no están bien identificados. O sea, los eventos que conllevan a conflictos de interés están bien identificados en las entidades públicas. Y las entidades públicas son muy dinámicas, cambia. Entonces, y pues tienen una temporalidad de gobierno de 4 años, 6 años, o sea que esto puede estar variando todo el tiempo. Y eso lleva a conductas de corrupción. La fuga de información. Las entidades públicas todavía no tienen programas no me refiero a todas, pero algunas todavía no tienen buenos programas de seguridad de la información, de protección a la infraestructura donde está guardada la información, de seguridad y ciberseguridad. Todavía no son tan fuertes. En Colombia no, digamos, sí hay oficiales, ya es obligatorio tener oficiales de seguridad de la información, pero digamos que no tienen todas las herramientas para combatir. ¿Y por qué dirían, Adriana, que tiene que ver la corrupción con fuga de información? Porque la información de las entidades públicas es valiosísima y se la están llevando los terceros que necesitan incurrir en prácticas corruptas, ¿sí? Y no protegemos y creemos que por ahí no, eso no tiene nada que ver, ese no es un punto mío. Hay otro tema y ahorita les voy a mostrar los controles, por eso es que hay que entender bien esto. El soborno a funcionarios o el soborno a colaboradores es súper importante combatirlo y no lo combato de la misma manera. O sea, primero identificarlo y combatirlo no lo puedo combatir de la misma ni identificar ni combatir de la misma manera que los otros riesgos. El fraude es otro tema importante y las colusiones también. O sea, son las famosas cartelizaciones, pero cuando hay una entidad pública de por medio. O sea, las prácticas restrictivas de la competencia suceden todos los días en la contratación pública y hay que luchar contra eso. Y eso no se combate con una sola curita. O sea, la curita no sirve para mitigar todos estos riesgos. Y tampoco se hace de manera documental, vuelvo y le repito. Entonces, la identificación de estos riesgos en las entidades, y si yo sacara el listado de entidades privadas sería otro, ¿sí? Pero estos son los riesgos con los que hay que luchar. Así que quien se pone la camiseta de oficial de cumplimiento del sector público tiene que saber gestionar estos riesgos. Si no, usted no está gestionando todo lo que tiene que gestionar. Y usted no puede limitarse solo a un riesgo porque la norma le dijo que implementara la gestión del riesgo A o B. La norma le dijo fue, como mínimo, observe ese riesgo y gestiónelo, pero gestione todos los riesgos que usted tiene como entidad pública. Entonces, por eso no suben los índices de lucha contra la corrupción si yo tengo 10 riesgos en mi entidad y solo estoy gestionando uno, porque la norma hasta ahí va. Entonces, digamos que ese es un punto importante. En el sector privado es obligatorio que haya presupuesto asignado y un staff especializado para gestionar riesgos de conducta. Regularmente, ya todas las entidades del sector privado tienen un oficial de cumplimiento o un responsable de cumplimiento o un equipo de cumplimiento con personas especializadas, ¿sí? En el sector público todavía hay presupuestos muy limitados y el staff es muy generalista. ¿Quién es la persona que administra los riesgos en general? Usted también administre los riesgos de conducta. Para quienes son especialistas en estos temas de gestión de riesgos, saben que los riesgos es muy distinto administrar un riesgo ambiental o social que administrar un riesgo de conducta. O es muy distinto administrar un riesgo financiero que un riesgo de conducta. Entonces, o sea, deben haber especialistas en las entidades públicas de riesgos de conducta de entidades públicas. ¿Sí? El oficial de cumplimiento público. No en general, no una persona que sepa de riesgos. Es que sí, pueda que la base y las metodologías sean las mismas, pero la gestión del riesgo es bien distinto y en una administración pública es bien distinto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar para sector privado, para sector público
y la forma de implementar y gestionar los riesgos ha sido diferente, aunque la metodología sea la misma base, ¿sí? La forma de gestionar un riesgo, la forma de implementar un programa, la base es la misma, los pasos son los mismos, pero el contenido es bien distinto. Lo otro es que en el sector privado hay gestión material del riesgo crítico. Cuando yo digo, yo identifico los riesgos críticos, yo identifico todos los riesgos, selecciono cuáles son los críticos y los gestiono materialmente. Materialmente es que yo digo, mido el riesgo, lo valoro, lo controlo, lo reviso, actualizo, identifico nuevos riesgos. Yo trabajé para una multinacional financiera que tenía presencia en más de 57 países. Esto era Scotiabank, que es un banco internacional, en distintos continentes. No es lo mismo, la corrupción en África no se presenta igual que la corrupción en Colombia o en Ecuador. Y esta entidad tenía solo 10 riesgos no financieros identificados. 10. Y tenía un staff gigante, tenía un compliance, un Global Compliance Head que estaba basado en Toronto, que se ganaba más de $1 millón al año porque le toca responder por 57 países, con un staff gigante para cada país y solo gestionaban 10 riesgos, el top, y no daban abasto. Es decir, estos son los 10 riesgos no financieros que nos interesan. Tales, tales, tales. Anti-money laundering, corrupción, evasión, los que ellos decían y los revisaban cada año. Y para eso había todo un staff. Y a especialistas, ¿no? El especialista en fraude no era el mismo especialista en lavado de activos, y el de lavado de activos no era el mismo en anticorrupción o en integridad. Eran personas con un conocimiento exacto y preciso que sacaban directrices desde Toronto y las lanzaban para el resto de los países del mundo. En las entidades públicas, en la mayoría de los países, todavía la gestión del riesgo es muy documental. Documental. O sea, yo tengo un documento, yo identifico los riesgos, yo los escribo, los publico en una página y los mantengo actualizados una vez al año. O sea, el documento, el papel, el Excel, el PDF, y puede tener colorcitos, no colorcitos, estar muy bien redactado, pero no pasa de eso, del paso uno que es la identificación del riesgo. Entonces, por ejemplo, en mi país las entidades públicas están obligadas a actualizar una matriz de riesgo una vez al año y publicarla en su página web. Y eso se considera gestión del riesgo de corrupción. ¿Sí? Y cuando viene el auditor, dice, vamos a ver la gestión de riesgos. ¿Usted tiene la matriz? Sí. ¿Usted la comparte con todas las personas de la organización? Sí. ¿Usted la actualiza una vez al año? Sí. ¿Y usted la cuelga en la página web? Sí. ¿Y qué más hace? Tengo unos controles que pueden ser documentales, operativos, que pueden no atender al mismo riesgo, irregular. Y lo otro es que cada vez, como esto ya tiene muchos años en Colombia, por ejemplo, esas matrices ya vienen hace más de 10 años, de las entidades lo que se han dedicado es a meter más riesgos o a detallarlos cada vez más. Yo conozco una entidad que tiene 500 riesgos identificados y considera, el dueño de la matriz considera que su trabajo es excelente porque cada vez se identifica más riesgos. Yo digo, si esta entidad tuviera 500 riesgos de verdad, lo que pasa es que a veces confunden los operativos con los no financieros, con los financieros y entonces los meten todos en la misma bolsa o los repiten en las metodologías, entonces se repite el mismo riesgo distintas veces porque se puede presentar en distintas áreas de la entidad. Entonces tiene un problema de fondo y un problema de forma. Pero si usted de verdad tuviera 500 riesgos, ¿usted cuántos controles tiene? ¿Y cuántas personas tiene? ¿Y cuántas herramientas tecnológicas tiene para combatir esos riesgos? Si les digo que una entidad que tenía presencia en 57 países solo se enfocaba en 10, una entidad local que se enfoca en 500, y cuando uno pregunta, ¿y cuál es el staff de cumplimiento? 2 personas, el oficial de cumplimiento principal y su vaca. 2 personas administran 500 riesgos, una locura. O sea, no, no. Entonces, lo que le pasa a las entidades públicas es que todas son muy inmaduras en identificar y gestionar el riesgo y no han pasado de la parte documental. Y eso es lo que ha hecho que nos suba el umbral y nos califiquen muy mal en la gestión del riesgo. Esa es una que nos pega muy duro porque no tenemos controles, digamos, gestión adecuada del riesgo. Lo otro es que el sector privado que ha madurado más en esto, tiene programas integrales de compliance con apetito de riesgo identificado y controles bien definidos. Hoy las buenas prácticas dicen que es más importante definir los controles y documentarlos que definir las políticas, porque ya todos los países tienen sus propias leyes que contienen las políticas. Entonces, si usted ya tiene una ley anticorrupción y usted saca una política dentro de su organización que dice que usted cumple con la ley anticorrupción, pues no es necesario, usted ya la ley tenía que cumplirla.
¿sí? Entonces, los lineamientos, salvo que usted esté haciendo un lineamiento mayor, o sea, que sea más estricto que la ley, no tiene, ya no tiene mucho sentido, pero documente sus controles y tenga al día sus indicadores. Y supervísese y revísese que usted esté cumpliendo. Y tenga un apetito de riesgo objetivo bien definido. Todavía en Colombia las entidades públicas están haciendo los intentos em, por implementar los programas, pero aún no se gestiona. Entonces yo implementar el programa, yo levanto una serie de documentación, capacito a las personas todos los años y actualizo esa documentación al año siguiente. Entonces no paso de lo documental a la efectividad del programa todavía no se ve y todavía no tenemos indicadores cuantitativos. Los indicadores son muy cualitativos. Ah, que yo capacité. Sí, pero ¿a cuántas personas? Ah, pues a 200 personas que asistieron. ¿Pero cuántas tenía usted que capacitar en verdad? Ah, a 2000 funcionarios. Pero me fueron 200. Yo capacité y cumplí con capacitar. Pues entonces, si ustedes solo le fueron 200 de 2000, usted no capacitó ni al 20% de las personas. O sea, su indicador es negativo. Entonces, hoy todos los indicadores y tener, digamos, un análisis cuantitativo y cualitativo de la implementación de controles digamos, todavía es muy inmadura en el sector público. Y la otra es la función de los supervisores y las sanciones. En el sector privado, por lo menos en Colombia, ya ha evolucionado en los últimos 5 años y las autoridades de inspección, control y vigilancia están funcionando y están vigilando que los programas se implementen y se gestionen. Todavía no ha llevado a las empresas a decirles que las tienen que gestionar de una manera más adecuada, solamente pues que por lo menos se gestionen, pero en el sector público todavía no hay supervisión sobre esto. No hay una autoridad delegada para supervisar. Hay autoridad para sacar lineamientos y más normas, pero esa autoridad no ha ejercido todavía un poder de supervisión y sanción sobre las entidades públicas que no estén implementando o gestionando adecuadamente los programas. Y ese es otro derrotero que hace que, digamos, la gestión y el combate de la lucha contra la corrupción no se haya hecho de manera adecuada. Y finalmente hay que hablar de las medidas en las mejores prácticas. Y fíjense que yo lo que tengo aquí son medidas efectivas, o sea, controles puros y duros. En ninguna parte tengo el listado. Tener un programa de prevención contra el lavado de activos, tener un oficial de cumplimiento. No, son mecanismos de control que le permiten a usted ser preventivo, tener alertas preventivas y poder gestionar adecuadamente un riesgo, inclusive un riesgo materializado, porque usted lo puede sanear. Que usted se le materialice un riesgo puede pasar. En las entidades públicas se pueden materializar riesgos como en las entidades privadas, pero usted ¿cómo hace para identificarlo? ¿Cómo sabe usted quién le está violando el código de conducta o código de integridad en la entidad? ¿Cómo sabe usted que en este momento hay corrupción en una de las dependencias de la entidad? Entonces aquí esta lista es una lista de mecanismos efectivos de control que todavía no se han implementado. Frente a la pregunta que nos hacía una de las personas que está acá, fíjense que aquí hay uno que es uso y seguimiento de la información publicada en las plataformas electrónicas para la gestión precontractual y contractual. Esto fue una recomendación de la DCE hecha hace años y hoy todavía no está pública la contratación. Y seguimiento a las publicaciones de información, como a los informes de gestión de la ejecución de los contratos. Si uno quiere saber eso, eso lo sabe la entidad y lo sabe una autoridad, pero si uno quiere saber cómo va un contrato como ciudadano, eso no es tan público todavía. Y hay otros elementos, por ejemplo, hacer seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos. Si uno hace lectura de las peticiones, quejas de los ciudadanos, uno puede saber dónde a los ciudadanos les duele, de qué se está quejando. Eso es una forma de hacer delación y uno ahí puede ver prácticas de conducta inadecuada o de un área o de una persona determinada, un funcionario determinado. Y tener a participar y hacer seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana. Yo no conozco oficiales de cumplimiento que vayan a las veedurías o cuando haya rendición de cuentas para ver si de verdad si la entidad está cumpliendo y si los ciudadanos se están sintiendo satisfechos. Y hacer todo eso, tanto ponerlo a funcionar, porque muchas entidades dicen, yo tengo publicado en la página web cómo se puede poner un derecho de petición, cómo se puede crear una veeduría, pero no es que se pueda hacer. Es el seguimiento que usted está haciendo los resultados de esas veedurías, de esos mecanismos de participación ciudadana o de control social, y usted cómo está haciendo un chequeo permanente para identificar señales de alerta de exposición al riesgo de corrupción en cualquiera de sus modalidades. Entonces, fíjense que
los mecanismos ya en programas maduros y en entidades maduras que dicen, yo sí quiero combatir la corrupción, es controles efectivos. No es más documentación, no es más manuales, no es más matrices en Excel, esa no, esa tarea es una tarea de 2 meses, cuando usted va a implementar por primera vez. Y cada año una tarea de 1 mes actualizar. El resto del año usted tiene que ejecutar controles de prevención y generar alertas y escalar para toma de decisiones y escalar a las autoridades cuando tenga que hacerlo. Si usted no ha escalado nada, ni a su alta dirección, ni ha escalado nada a las autoridades, usted no está viendo nada y su programa no está siendo efectivo porque no ha visto nada. Acuérdense que el compliance y los programas de compliance son preventivos para generar alertas preventivas y tomar decisiones o implementar o tomar medidas preventivas para evitar la materialización del riesgo. Y en el caso que esté materializado, para sanearlo adecuadamente. Entonces, este era como los 3 puntos que íbamos a tocar. Sí, Y Víctor, sí, pues aquí está. antes de seguir, conversemos un poco de este punto referente al seguimiento a la publicación de información sobre la ejecución de los contratos. No es un tema que no se puede hacer, pero es un tema que requiere de personal técnico y de entender el funcionamiento de todo lo que subyace debajo de esos contratos. Implica tiempo, implica dinero, implica conocimiento técnico. Dicho esto, a veces nos encontramos también con esta masa de papeles para poder dar seguimiento a esas obras y entender si hubo o no hubo corrupción, porque eso también es lo que pasa a veces en muchos países, que debe de hacerse el seguimiento. Yo estoy de acuerdo que debe de hacerse, pero ¿quién lo hace, Adriana? ¿Quién lo haría realmente? Miren, hoy en día está, digamos que se crea una figura que se llama el interventor de los contratos. Debe ser un tercero que no haya tenido, que no tenga ningún tipo de inhabilidad ni de conflicto de interés. Y ese tercero debe garantizar el seguimiento bajo todo el punto de vista de todos los riesgos que puede tener un contrato. El riesgo financiero, el riesgo técnico, el riesgo de operación, el riesgo reputacional, el riesgo legal, el riesgo contractual. Esa figura del interventor es necesaria, debería existir en todo tipo de contrato. Pero ¿qué pasa? Que a veces, entonces, los que tienen interventores, ese interventor, pues pueda que tenga algún tipo de conflicto, entonces que trabajó para el privado, a que tiene que hoy supervisar. Y ahí vienen problemas. O ese interventor sabe hacer seguimiento, pero no sabe de todos los riesgos. Entonces, o sea, si va en campo a hacer seguimiento, digamos, es muy experto técnico, digamos, en una obra de infraestructura de una vía, pues sabe de infraestructura y dice, sí, se está construyendo la vía, si van avanzados, si hay aquí 7 obreros trabajando en el tema. Pero es que a él le toca también ser interventor de la parte financiera y dice, no, en eso no soy tan fuerte, pero también en la parte conductual, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Hay algún riesgo? ¿Se ha materializado algo? ¿Hay alguna exposición material? Em, y dice, no, yo no soy tan experto en eso. Entonces, requiere de conocimiento, requiere de personas técnicas especializadas. Hoy para los grandes proyectos en el mundo, proyectos de mucha envergadura, pues hay ya empresas que hacen interventoría, digamos, integral y que tienen personas adentro, pero regularmente las entidades públicas piensan que el interventor es simplemente un contratista, persona natural, que puede o que debe hacer un informe completo, que también se vuelve documental y están siendo débiles en ese sentido las interventorías. Pero esa figura existe ahora. ¿Qué le exige eso a la entidad pública? Gasto, que en verdad es una inversión, porque si usted puede hacerle seguimiento a un contratista viendo qué está pasando, si hay comportamientos inadecuados o si hay malversación de recursos o si algo no, o si no se está ejecutando de manera adecuada, usted puede empezar a establecer planes de acción para que se lleve a buen término y los recursos públicos se protejan. Pero si usted ni siquiera tiene interventoría, no hace seguimiento, no lo publica, no permite que otros lo vean, la publicación es súper importante, porque ahí están Claro, los otros ciudadanos viendo.
para poder levantar la mano y decir, no, no, eso no es así, o eso debió salir en tiempo, en otro tiempo, o están gastando más de lo que deben. Entonces, hacerlo público y transparente también es importante. Entonces, fíjense que estos ya son controles materiales, Víctor. Ya son, o sea, aquí no estamos hablando de documentos, aquí no hay ningún papel. Ahora, Diana, Pues, un tema. Tenemos los auditores, tenemos la Contraloría, tenemos otras instancias y definitivamente vemos que se roban miles de millones de dólares. No digo millones ni cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares. Para que tengas una idea, un contralor que fue sentenciado en los Estados Unidos de un país latinoamericano, tuvo el dinero suficiente para pagar 14 millones de dólares de fianza. 14 millones de dólares de fianza. Un hombre que en la declaración patrimonial apenas bordeaba entre los 300 a 400 mil dólares de patrimonio. Pudo pagar la fianza de 14 millones y se descubrió que tenía millones en activos. Yo estimo que ha de haber sido más allá de los 50 millones de dólares. Tal vez me quede corto. Pero te decía, tenemos los auditores, tenemos los contralores, pero si todo eso no funciona y siguen los miles de millones de dólares saliendo, tal vez no sería decir, ¿sabes qué? ¿No? El presidente del país XYZ, con un ánimo realmente de servir a su país, porque ahora la política, yo veo, o sea, lo que veo es que la política es un negocio, y es un negocio de acceder hacia el poder para ver quién lleva dinero. Pero realmente cuando existe las ganas de sacar al país adelante, cualquiera que este sea, se puede crear un departamento. ¿Sabes qué? Un departamento con especialistas, abogados, ingenieros, dependiendo del área que vayan a analizar. Saldría más económico, se daría trabajo a gente que necesita, gente capaz, para poder revisar esta serie de informaciones, pero no se lo hace. ¿Cuál es tu opinión? yo sí pienso que las auditorías y las contralorías requieren, y hace poco tuve una reunión con contralorías de un estado en México, requieren una reforma. La forma que lo están haciendo volvió otra vez a lo mismo. Tanto la entidad pública ejecuta controles a nivel documental y los auditores auditan solo desde el punto de vista documental. O sea, van una vez a la entidad para auditar, piden un cartapacho de documentos, se los llevan para su oficina y vuelven dentro de 3 meses con un informe. ¿Qué auditaron? Papeles. Y si los papeles cumplían con todos los requisitos, usted está muy bien. Y si los papeles, y si usted encontró una falla en los papeles, usted sanciona. Pero usted nunca auditó materialmente. Y hoy, y pasa lo mismo. También, como el auditor, el contralor, también es otro funcionario de autoridad pública, también se limita a lo que la ley le permite. Y no están, todavía pienso yo que hay una inmadurez hay que transformar la formación del auditor o del contralor hacia riesgos conductuales. Están muy enfocados a solo auditar aspectos legales, que haya cumplimiento normativo, que usted hizo lo que la norma le pedía, o sea, solo el riesgo legal, todo está enfocado al riesgo legal, inclusive las auditorías y contralorías, y no a los riesgos a otro tipo de riesgos. O sea, si uno me pregunta, oiga, ¿usted miró conducta? ¿Usted entrevistó a una sola persona en la entidad para ver si las personas son correctas, son éticamente correctas, están cumpliendo con el código de intervención? No, a mí yo pedí fue documentos. Los documentos no cometen corrupción. Los papeles no son corruptos. Y usted solo analiza documentos. Pues entonces usted no hizo análisis de conductas asociadas a la corrupción. Y lo otro es que solo se revisan temas fiscales. Si se perdió un peso, yo sanciono. Pero usted miró más allá, ¿cómo se perdió el peso? ¿Quién lo perdió? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Hasta allá no llegan las contralorías y las auditorías públicas. Y la otra que las oficinas de control interno o de auditoría interna, pues son oficinas que tienen, digamos, llevan muchos años haciendo lo mismo, les falta, digamos, un poco de rotación y demás, que eso debería ser una responsabilidad, digamos, del Estado en sí. Y yo conozco auditorías públicas o personas que trabajan en la auditoría pública que son nombradas por una entidad, digamos, independiente. Ellos no reportan a las entidades públicas directamente, sino que
pertenecen, son delegados para ir allá. Pero me dicen, yo llevo 25 años haciendo la misma auditoría y 25 años haciendo la misma auditoría para que usted ya esté sesgado, ¿sí? Yo siempre miro el componente tal en esto, entonces 25 años haciendo lo mismo. Entonces debería haber una rotación. No necesariamente quiere decir que la persona se tiene que ir, no, hay una rotación por lo menos en los instrumentos que usted revisa y demás. Entonces yo sí pienso que, y esto es a nivel de Latinoamérica y un poco de estándar de auditor y de contralor, y aquí no solamente están las auditorías internas, sino las otras autoridades que también pues, revisan temas disciplinarios, temas fiscales o temas de incluso asociados a delitos que pueden entrar a hacer revisiones, inspecciones en las entidades públicas. Pero ese engranaje creo que debe refrescarse y debes mantener y mantenerse todo el tiempo refrescado, porque es que las conductas van cambiando, los criminales iban cambiando su comportamiento. Dicen, ya me ponchaban por aquí, yo me voy por allí. Pero si usted sigue combatiendo o sea, haciendo sus auditorías de la misma forma en que lo hace hace 25 años, usted no sabe cuáles son las conductas nuevas que hay y no se está pudiendo enfocar en los nuevos, en las nuevas brechas que pueden haber dentro de las entidades para poder encontrar oportunidades de mejora y poder hacer buenas propuestas de planes de acción para proteger los intereses de una entidad. Porque antes sí creo, y esto es a nivel Latinoamérica, em, que reforzar o cambiar un poco tanto el entrenamiento como la forma de funcionar de las auditorías o de las contralorías es una necesidad importante. Estimada abogada Adriana, ¿cuál sería su mensaje respecto a este tema a nuestros colegas y en forma general a cada uno de los ciudadanos de cada país de América Latina sobre este tema de la corrupción? Bueno, aquí estamos hablando entre profesionales que obviamente luchamos y combatimos estos riesgos o que tenemos conocimientos técnicos en este tema y que somos colaboradores de la gestión adecuada dentro de las organizaciones, bien sean públicas o privadas. Entonces tenemos también una obligación de un deber de mantenernos actualizados, de mantenernos, digamos, técnicamente formados en escenarios como este que tú aperturas y lideras para poder adecuar y hacer unas buenas asesorías, recomendaciones y gestión dentro de las organizaciones a las que pertenecemos o que asesoramos. Esto es un tema de riesgos. Entonces tenemos que ser buenos expertos en los riesgos y tenemos que ser buenos en la implementación y gestión para que las organizaciones pasen de la documentación a la efectividad en la gestión de los riesgos que se han propuesto mitigar. Y creo que eso apoyaría muchísimo a cualquier organización, por lo menos en el riesgo de corrupción y combate y lucha contra la corrupción y delitos conexos a la corrupción. Entonces creo que tenemos una misión importante. Debemos mantenernos actualizados, debemos lograr la efectividad y debemos cada vez ser más profesionales en nuestra gestión y en nuestro trabajo para colaborar con nuestras instituciones y con cada uno de los países en los que pertenecemos todos. En algún momento, también pensando, decía antes de que llegara Bukele, nadie podrá sacar a los maras. Imagínense, 20.000 individuos reclutados en El Salvador, un país pequeño. Llega este hombre y transforma la seguridad de El Salvador. En una entrevista hace unos días, entrevistamos a 6 colegas de diferentes países, les indicaba en esta charla, los 6 respondieron que sí a que nos ha ganado la corrupción. La corrupción puede ser eliminada de nuestros países, pero necesitamos realmente combatirla con inteligencia, con gente que lo hay en demasía, gente valiosa como la abogada Adriana, como nuestro colega David Freddy Coto Torres, tal vez como nuestra colega Jennifer Cruz, como Ismael, como Daniel Alejandra, que están conectados. Simplemente cada uno de nosotros debe de trabajar para que ver en la manera de cómo combatimos esa corrupción y ver que nuestras instituciones, cuando nosotros lleguemos a esas instituciones, servir al país,
antes de servirnos a nosotros mismos o servir a otros. El cambio se puede hacer. No es fácil. Tiene riesgos. Pero la pregunta que les hago a cada uno de ustedes para cerrar este programa es, ¿vale la pena ese riesgo? ¿Vale tener un mejor país? ¿O es mejor emigrar a otro país y ser un ciudadano de tercera? Agradecemos a la abogada Adriana Patricia Gómez Barajas por su intervención en el programa Diálogo Profesional América con el tema aseguramiento transversal de la gestión pública. Gracias, abogada Adriana. A todas las personas que ven estos programas y que podemos compartir nuestras experiencias y excelente este programa. Lo veo, lo sigo. Muchas gracias por compartir y permitirme exponer mis conocimientos y algo de mi experiencia en el tema. Y como decimos, no es ni la primera y ni esperemos que sea la última vez. Vamos a seguir invitándola porque justamente necesitamos de esos profesionales y algo que usted dijo es una ventana para que el ciudadano común, quien habla, Freddy, usted, Jennifer, Cruz, Imael, puedan expresarse. Tengamos en cierta medida esa ventanita para podernos expresar a través de estos medios tecnológicos. Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana.